Muy buenas tardes, estimados alumnos. Saludos cordiales para todos ustedes. Por favor, confirmar audio y diapositiva. Buenas tardes, doctor. El audio está bien, las diapositivas también. Ya las Muy estamos bien. viendo. Gracias, Elena, muy amable. Bien, antes de empezar, por favor, con el tema de hoy, para culminar el sistema respiratorio, quiero mencionarles, obviamente, Elenita, de seguro que ya les ha comunicado que las preguntas de análisis preclínico y de lectura principalmente y análisis preclínico, ya están en el portal para aquellos que son alumnos míos, ¿de acuerdo? Pero quiero hacer una recomendación antes de iniciar la clase, lo mismo que hice con el grupo de la mañana, en el sentido de que he estado revisando algunos otros trabajos de las preguntas de análisis clínico que ustedes han desarrollado en el transcurso de estos meses y bueno, me extraña bastante de que estos trabajos sean, en vez de ser un trabajo de lectura y análisis de cada pregunta, pues lo único que hacen muchos es copiar y pegar del internet cualquier respuesta que vean conveniente. Pues ese no es el sentido de las tareas que se les da. El sentido de la tarea que se les da tiene dos objetivos principales. Obviamente, uno, que esas, principalmente las preguntas de análisis preclínico, van a ser evaluadas y van a tener una calificación correspondiente. En tal sentido, aquellos alumnitos que no han completado sus trabajos, pues ellos deberían ya saber de que cualquier tarea tienen que realizarla ustedes de manera prolija. Por un lado, entonces, la calificación de los trabajos. Y por un segundo punto, que es para mí el más importante, es que el objetivo de presentarles esas preguntas es de que ustedes al leer, al buscar lectura en Internet y posteriormente analizar, consoliden ustedes su aprendizaje con las herramientas que se les ha dado a nivel teórico. Esa es la idea esencial, estimados jóvenes, de que ustedes todas las respuestas que se les da a esas preguntas, pues las hagan con sus palabras, según lo que han interpretado en la lectura y en el análisis que hayan podido realizar antes de responder a las diferentes preguntas que se les ha realizado. Entonces, ese es el objetivo principal. Ya les he dicho, la calificación es obviamente un objetivo importante para el docente, para tener un refuerzo en lo que concierne a cómo ha calificado. Eso estamos de acuerdo, ¿no? Tener una herramienta, pero lo más importante es de que ustedes consoliden su proceso de enseñanza-aprendizaje, que es lo que más nos interesa. Entonces, en tal sentido, llamo a ustedes a la reflexión para que los últimos trabajos que ustedes puedan realizar, pues lo hagan de una manera más prolija, con su respectiva lectura, análisis, que eso es lo que uno desea. Uno no desea de que agarren y copien y peguen cualquier tipo de respuesta con el simple hecho de llenar las preguntas y las respuestas que se les ha realizado. Entonces, por favor, les pido encarecidamente un poquito, pongan de su parte para poder leer un poquitito más. Ustedes saben de que lo que nos caracteriza a los estudiantes de medicina y a los médicos en sí es la lectura, el nivel de lectura que nosotros tenemos y siempre tenemos que cultivar esa cualidad, tenemos que hacer de la lectura ya para nosotros una rutina, estimados jóvenes, no lean solamente para hacer una tarea o directamente no descarguen archivos para hacer una tarea y colgarlos como si fuesen o como si hubiera sido elaboración suya. Hasta eso no es lo correcto. Entonces, por favor, les insto a todos ustedes a que puedan un poquito más leer y investigar principalmente las preguntas que se les ha hecho para que posteriormente ustedes den unas respuestas acorde a su perfil académico en el cual ustedes están. No se olviden que ya ustedes son estudiantes de segundo año de medicina y como tal esperamos también que respondan a ese nivel en el que ustedes se encuentran, ¿de acuerdo? Esta mañana yo les había hecho a algunos compañeritos de su otro grupo algunas preguntas que yo siempre les pido encarecidamente que lean antes de empezar cualquier tema, pero parece que no quieren leer
Y eso no es correcto, estimados jóvenes, ¿de acuerdo? Siempre tienen que leer un poquitito para que la explicación inclusive que se les da pues sea la más acorde y ustedes aprovechen al máximo, tomando en cuenta que inclusive se han dado cuenta que en fisiología no se les exige mucho en trabajos de investigación, no estamos siendo partícipes de que ustedes solamente trabajen y el docente sea un ente pasivo, pero eso no quiere decir que las cosas sean viceversa y eso es lo que está ocurriendo en este caso. El docente está dándoles clases magistrales para evitar de que ustedes tengan una sobrecarga de trabajo estudiantil, pero a respuesta de eso ustedes están empezando a tener un carácter muy pasivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje y la pasividad en ustedes pues no les va a traer nada bueno. Entonces, por favor, les pido siempre lean, no lean por una calificación, sino lean para aprender, que es lo más importante que nosotros en este momento deseamos, ¿no es verdad? El aprendizaje de todos ustedes y que más adelante ustedes hagan una cultura de lectura, que es lo que más yo deseo en todos ustedes. Un estudiante de medicina y un médico no deja de leer y eso siempre tienen que ponerse a su cabeza. Ustedes toda su vida van a parar leyendo, ¿sí? Entonces hasta en el baño van a empezar a leer, ¿de acuerdo? De acuerdo a las necesidades que ustedes tengan. Entonces, por favor, les pido hagan una cultura de lectura que es muy importante y les está faltando bastante. Bien. La anterior clase nosotros habíamos mencionado que existen dentro de la regulación de la respiración los tres centros importantes, que era el centro neumotáxico, el grupo respiratorio dorsal y el grupo respiratorio ventral. Estos eran los que regulaban la respiración desde un punto de vista, el neumotáxico, inspiración y expiración, es decir, regulación de la respiración, el grupo respiratorio ventral desde un punto de vista, expiración forzada, ¿sí? Y el grupo respiratorio dorsal, inspiración, o sea, un regulador de la inspiración. Se les había hecho una consulta de estos tres, existían cuatro en realidad, que falta aquí el centro apnéusico. ¿Alguien ha podido averiguar en qué consiste o cuál es la función del centro apnéusico? Que era el cuarto que nos tenía que importar. ¿Alguien? Doctor, A ver, vamos, eh, Araceli. sí, lo que yo pude leer es que tiene una función la cual consiste en aumentar el tiempo para la etapa de inspiración, la cual es originada por el grupo respiratorio dorsal y del bulbo raquídeo, de modo que las inspiraciones realizadas sean más profundas y así disminuya la frecuencia respiratoria. Ya, alguien que pueda colaborarnos con algún otro concepto que nos ha dado su compañera, o están todos de acuerdo con el concepto que ha dado su compañerita. A ver, alguien. Doctor, A ver, Isabelita, dime. a lo que leí era que, o sea, en realidad tiene un efecto excitador en la respiración, entonces es por eso que tiende a prolongarla. Ya, muy bien. Una pregunta más. ¿Es muy parecido el apnéusico al neumotáxico? ¿Qué opinan? Sí, pero en C tiene diversa. Sí, en contrario. Ya, ¿a qué se refieren con sentido inverso? A ver, por favor. Ya, a ver. El, el centro Dime. neumotáxico va a aumentar la frecuencia respiratoria y el amniótico lo va a disminuir. Ya, gracias, Daniel, ¿no? Sí, Muy bien. A ver, craneamos un cacho. ¿Cuál era la función esencial del neumotáxico? A ver, recordaremos, la función del neumotáxico. ¿Cuál era? Regular la respiración. ¿Se acuerdan? ¿De qué manera regulaba? Tanto en expiración como en inspiración. Ahora, ¿qué entienden ustedes por la palabra apnéusico? O sea, la palabra apné. ¿Qué es para ustedes? ¿Apnea, doctor? Apnea. ¿Y qué quiere decir apnea? Para ustedes en respiratorio, ¿qué es apnea?
Dificultad de respirar, doctor. Listo, sencillo, basta. Eso es lo que yo quiero. Dificultad al respirar. Entonces, el apnéusico es muy parecido al neumotáxico, pero el neumotáxico regula la respiración normal, ¿sí? Muy bien. En cambio, el apnéusico también incluye la inspiración y la expiración, pero cuando esta está muy baja, ¿sí? Regula también la respiración, pero cuando hay problemas de apnea, por eso se llama apnéusico, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la diferencia más importante entre el neumotáxico y el apnéusico, ¿sí? Muy bien. Nosotros habíamos quedado acá la anterior clase y habíamos hablado de un desorden, ¿no? A nivel justamente del centro, de un desorden neurológico, un daño neurológico, el cual afectaba justamente a la activación del grupo respiratorio dorsal. ¿Por qué el grupo respiratorio dorsal? Porque el dorsal participa en la inspiración, ¿se acuerdan? Esta patología se denominaba la maldición de Ondina, ¿se acuerdan? Y era donde o cuando los pacientes se olvidaban de respirar. ¿Por qué se olvidaban de respirar? Porque la inspiración se volvía en el sueño un proceso involuntario, ¿se acuerdan? Entonces, al ser un proceso involuntario, pues se producía en este caso una afección denominada la maldición de Ondina, que este dibujito que les estoy mostrando era muy didáctico, que justamente pertenece a ese cuento, ¿sí? Donde este personaje tenía que estar con el ojito abierto y el otro cerrado. Eso quiere decir que no dormía, porque si dormía por completo, pues se olvidaba de respirar y tenía ese problema, ¿no? Aquellos pacientes que tienen ese problema, pues tienen que estar con respiradores artificiales, muy importante, ¿sí? Bien. Ahí habíamos quedado. ¿Habíamos visto este reflejo, chicos, el reflejo de Hering y Breuer, o no lo habíamos visto con ustedes? Por favor, háganme recuerdo. No, doctor, aún no. Muchas gracias, muy amable, genial. Ahora sí. A ver, acá les estoy mostrando un ejemplo, ¿no? Y insuflación y desinsuflación de los pulmones. A ver, yo les hago una pregunta, ¿no? Y les diría, a ver, jóvenes, por 100 puntos, ¿quién puede inspirar hasta que revienten sus pulmones? Listo, ese sería el reto que yo les hago. A ver, intenten. Yo les juro que no van a poder hacerlo. A ver, ¿quién puede inspirar a más no poder? Pero va a llegar un límite en el que el pulmón, ¿sí? El pulmón va a tener un retroceso, ¿sí? Los pulmones van a tener un retroceso. O sea, hay un límite. Entonces, ese límite, ¿quién le da? Porque ustedes hasta cuándo van a saber hasta dónde van a inspirar, porque en algún momento dado, como les digo, es como inflar un globo. Si inflarían un globo y aumentan más la presión, pues entonces este globo reventaría. Pero no pasa eso con los pulmones. Inténtenlo si ustedes gustan. No van a poder realizar una inspiración hasta que los pulmones revienten. Entonces, ese reflejo justamente se denomina reflejo de Hering y Breuer, ¿de acuerdo? Estos dos fisiólogos descubrieron de que el pulmón tiene receptores, ¿sí? En el órgano, receptores de membrana, ¿sí? Que justamente lo que hacen estos receptores es detectar la presión. Y una vez que ya el pulmón se ha insuflado a su tamaño mayor, pues entonces empieza a desconectarse. Se tiene que desconectar algo. ¿Qué centro se desconectaría para evitar la hiperinsuflación de los pulmones? ¿Qué centro se desconecta? ¿Quién participa en la inspiración? El dorsal. Entonces se desconecta el dorsal e inmediatamente se activa ¿quién? El ventral. ¿Sí? Eso es muy importante porque el ventral va a estar en la expiración. ¿Sí? Entonces no se olviden que desconectar al dorsal sí ocurre. ¿En qué momento desconectan al dorsal?
en el momento en que existe una hiperinsuflación pulmonar. ¿Cómo se llama este reflejo? Se denomina el reflejo de Hering y Breuer. Bien. Otra alteración muy importante, ¿sí?, es lo que ocurre con los recién nacidos, con los lactantes principalmente, aquellos que cursan entre los 2 y 5 meses de edad. Ustedes han debido checar, por ejemplo, que ha existido muchos casos en los cuales los bebitos que justamente ya están cursando entre los 2 y 5 meses, inclusive más, no estamos hablando hasta casi los 11 meses de edad, pero los más dramáticos son entre los 2 a 5 meses, viven una vida tranquila, ellos son bebés sanos, que no tienen ningún problema, han recibido su consulta médica adecuada, pero ¿qué es lo que ocurre? A veces la madre le deja en la cuna, también esto se llama muerte de cuna, por si algún caso, ¿sí? O muerte súbita del recién nacido, ¿sí? Entonces, la mamá le deja al recién nacido en la cunita y se va tranquilita a dormir y al día siguiente, se despierta con una catástrofe total. El recién nacido ha fallecido, ¿sí? Ha muerto producto de falta de respiración. ¿Qué creen que ha ocurrido? ¿Por qué creen que estos bebitos hayan podido fallecer si gozaban de una salud espléndida en su consulta previa médica pediátrica que hayan tenido? ¿Ustedes a qué le pueden atribuir esta patología que se llama muerte de cuna o muerte del recién nacido? ¿Alguien que tenga una idea? ¿Nadie? Vale. ¿Qué es lo que ocurre? Se ha observado que la posición en estos recién nacidos influye bastante para que puedan ellos morir o no. ¿A qué me refiero con la posición? Cuando duermen de pancita, ¿sí? Y versus cuando duermen de espalda. Cuando duermen de pancita, ¿sí?, entonces lo que ocurre es de que ellos pueden tener contacto con la almohada, ¿sí? Y al tener contacto con la almohada, ellos van a tener o van a aumentar más su presión de dióxido de carbono. En las personas normales, adultas, ¿sí?, pues cuando nosotros dormimos de pancita y tenemos contacto con la almohada y percibimos una presión aumentada de dióxido de carbono, pues lo que hace es inmediatamente reaccionamos y cambiamos de posición, ¿sí? Pero ¿qué es lo que hace? El recién nacido no puede. Su grupo respiratorio dorsal, que es el que participa en la inspiración, ¿sí?, todavía no está bien formado. Entonces lo que ocurre es que cuando el bebito tiene contacto con la almohada y no puede respirar y aumenta su presión de dióxido de carbono, pues este no alerta al grupo respiratorio dorsal para que produzca la inspiración. Entonces ellos se asfixian y al último mueren o una muerte súbita, ¿de acuerdo? Eso es un aspecto fundamental que no debemos dejar de lado, estimados jóvenes. Entonces, ¿en un cuánto por ciento se reduce la mortalidad en la muerte súbita del recién nacido de cuna cuando se cambia de posición? En un 50%. O sea, es abismal o es muy abismal la diferencia que existe en este problema marcado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vale. A ver, ¿qué les llama la atención? Esto es algo muy común que nos ocurre en la vida diaria y en nuestras familias. Seguro que tenemos alguien que ronca en la familia, si no es que nosotros mismos roncamos, ¿sí? Hasta ahí todavía está bien. Que ronquemos, bueno, ya no está tan bien, pero bueno, lo tomaremos como si fuese parte de nosotros. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué les llama la atención de aquellas personas que roncan cuando ustedes han visto? ¿Qué es lo que más les asusta
cuando han visto a una persona roncar, algo les ha llamado la atención porque un ronquido es continuo, es entrada y salida de aire con un sonido característico. Pero a veces esa entrada y salida de aire con ese sonido característico del ronquido se transforma en algo más preocupante. Alguien que haya podido ver, porque esto es de todos, ¿no? Entonces, alguien que haya podido ver algo que le ha asustado cuando ha visto a una persona que ha roncado, que le haya llamado la atención, ¿alguien me puede decir? Doctor, tengo un familiar que una vez al estar roncando, por Ya, un momento dejó de respirar y luego correcto. volvió a roncar muy fuerte. Claro, allá. A ver, ¿qué opinan lo que dijo su compañera? Abigail fuiste, ¿no? No, Paola, Digo, doctor. perdón, Paola, discúlpame. ¿Qué opinan, estimados jóvenes, lo que ha dicho Paola? Ella dice, tengo un pariente que ha agarrado y estaba roncando y en un momento dado ha dejado de respirar. Y claro, obviamente al dejar de respirar se ha activado la presión parcial de dióxido de carbono, ha aumentado en el cuerpo e inmediatamente hemos vuelto a mandar señales al grupo respiratorio dorsal porque inmediatamente necesitamos una inspiración mayúscula y la persona después de haber dejado de roncar por 5 segundos vuelve a roncar, pero con mayor fuerza, inclusive le despierta. Eso se llama la apnea del sueño, ¿de acuerdo? ¿Y cuántos? El 85% de las personas, ¿sí? Tienen ese problema. El 85% de las personas tienen ese problema de apnea del sueño, ¿sí? Y eso es muy peligroso porque muchas personas cuando roncan y tienen ese problema de falta de respiración, pues no descansan bien toda la noche, tienen sueños muy ligeros, despiertan a menudo varias veces en la noche, entonces es muy complicado. ¿Y ustedes a qué le pudiesen atribuir como problema esencial para la apnea del sueño? ¿Será un proceso, un problema también que afecta al grupo respiratorio dorsal o qué otros problemas tienen que ver con la apnea del sueño? ¿Qué causas creen? Primero, ¿por qué roncamos? A ver, ¿cuáles serán los factores importantes? Doctor, ¿puede ser la posición al dormir? La posición. ¿Qué opinan ustedes? A ver, ¿en qué posición creen que somos más propensos a roncar? Cuando estamos boca arriba, doctor. Sí, boca arriba, sí, de espaldas, ¿no? Sí, de espaldas. Sí, doctor. Entonces, puede ser un factor de riesgo. Muy bien, sí, sí, la posición generalmente, no, pregúntenles a sus mamás, ¿sí? Cómo les codean a sus papás para que cambien de posición, ¿sí? Les hacen colocar a una posición de cuartel. ¿Cuál es la posición de cuartel? Dormir del lado derecho para que el corazón izquierdo descanse, ¿de acuerdo? Bien. Ahora, ¿qué más? A ver, otro factor más, aparte de dormir de espaldas. La obesidad, doctor. Sí, 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 sí. Personas con sobrepeso también tienen serios problemas, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿algún otro factor más? El dolor en la garganta, doctor, una inflamación. Podría ser, sí, podría ser. A ver, acá está. Miren cuántos episodios podemos tener, hasta 15 episodios, ¿no? Sí, por 1 hora. Eso es grave, sí. Y cada uno que dure 10 segundos, pues entonces la irrigación cerebral ha bajado. Si ha bajado la irrigación cerebral, no va a haber un buen descanso. Las causas principales, sobrepeso, dormir boca arriba, como dijo su compañera, y esta, ¿no? Alimentarse o comer alimentos muy tarde, ¿no? Inclusive antes de dormir y obviamente el alcohol, ustedes han debido ver, las personas que consumen alcohol después descansan, pues se acelera bastante las características de una apnea obstructiva, principalmente relacionada también con el sobrepeso, algunas beben con sobrepeso, duermen boca arriba con sobrepeso, entonces los tres factores esenciales, pues entonces van a presentar para tener una apnea del sueño aparte de el fumar, ¿de acuerdo?
Estos ronquidos son intensos, jadeos al dormir, uno se ahoga, como ha dicho una de sus compañeras, existe pausas en la respiración durante el sueño y despertares bruscos y un cansancio diurno, pero muy completo, porque el paciente no puede, en este caso, descansar de manera adecuada. ¿Qué podríamos hacer para bajar todo esto? Primero tratar el sobrepeso, ¿sí? También la posición es muy importante. Algunos inclusive que tienen mucho este problema les piden o les solicitan que descansen con una cabecera muy alta. La cabecera muy alta, ¿cómo se hace? No se hace colocando varias almohadas, sino lo que se hace es colocando generalmente a veces ladrillitos o algún soporte en la parte superior de la cabecera del catre o de la cama para que la cama tenga una posición semi-vertical, ¿no? Un ángulo más o menos de un 45 grados que pueda entonces favorecer a que estas personas descansen de mejor manera. Aunque ustedes no crean, es un problema muy común en la consulta médica de medicina general, la apnea del sueño, y a veces hay que tratar de una manera ya más de especialista, que es muy importante que ustedes sepan, ¿sí? Vale. Entonces ahora lo que nosotros vamos a determinar es de que en este caso existen diferentes tipos de quimioreceptores. Habíamos mencionado de manera clara que existen dos tipos de quimioreceptores importantes: los quimioreceptores centrales y los quimioreceptores periféricos. Dentro de los quimioreceptores centrales, ¿cuáles se encontraban? Pues nuestro dorsal, nuestro ventral, nuestro neumotáxico y nuestro apnéusico, ¿sí? Estos eran nuestros quimioreceptores centrales que se ubicaban justamente acá en el bulbo, ¿de acuerdo? Muy bien, en el tallo encefálico. Y ahora los quimioreceptores periféricos, que ustedes ya los conocen. Estos quimioreceptores periféricos justamente se encuentran a nivel del callado de la aorta y del seno carotidio, que nosotros hemos visto de manera clara en presión arterial, ¿sí? ¿Vale? Ahora, ¿cómo regulan la respiración los quimioreceptores centrales y los quimioreceptores periféricos? Lo que van a hacer, y en este dibujo es sumamente esencial, es lo siguiente. Ambos, tanto los periféricos como los centrales, ¿sí? Ambos van a reaccionar a diferentes estímulos. Cuando nosotros, nosotros tranquilamente podemos activar nuestros quimioreceptores. ¿Cómo vamos a activar los quimioreceptores? Reteniendo la respiración. Obviamente, si nosotros retenemos la respiración, pues vamos a aumentar nuestra presión parcial de dióxido de carbono y nuestros hidrogeniones. Y la lógica dice, cuando aumenta la presión parcial de dióxido de carbono, pues va a disminuir la presión de oxígeno. Eso es una lógica. Si aumenta la presión de oxígeno, disminuye la de dióxido de carbono. Si aumenta la de dióxido de carbono, disminuye la de oxígeno. Pues entonces, acá se dan los dos fenómenos, obviamente. Retenemos la respiración, aumenta la presión de oxígeno y disminuye aumenta la presión de dióxido de carbono y disminuye la presión de oxígeno. ¿Por qué es importante saber esto? Que es lógico. Porque ambos estímulos activan a diferentes quimioreceptores. El aumento de la presión de dióxido de carbono activa a los quimioreceptores centrales y la disminución de la presión de oxígeno activa a los quimioreceptores periféricos. Entonces, ambos van a tratar desde distinto punto de vista para mejorar la respiración y la activación. Ahora, entonces, ambos van a activar el área inspiratoria. ¿Cómo van a activar al área inspiratoria? Pues lo primero que se hace es activar a los músculos. ¿Se acuerdan? Los músculos inspiratorios. ¿Cuáles eran esos músculos inspiratorios por excelencia? Principalmente el diafragma, los intercostales externos, y también cuando la inspiración se hacía aún más grande, pues activábamos al esternocleidomastoideos, a los escalenos, a los pectorales mayores, que nos ayudaban a poder ingresar de mejor manera el aire hacia los pulmones y regresar a los niveles normales de oxígeno.
Fíjense acá entonces, ¿no? En el siguiente dibujito, que es este, que tiene mucha similitud al primero. Entonces, acá igual vemos que la presión, cuando disminuye la presión de oxígeno y la de dióxido de carbono aumenta. ¿Dónde se percibe esto? En la sangre arterial se percibe la disminución de la presión de oxígeno. ¿Y dónde se percibe el aumento de la presión de dióxido de carbono? En el líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? Ambos van a ser entonces detectados por los periféricos cuando hablamos de oxígeno y cuando hablamos de dióxido de carbono por los centrales. Y la respuesta que se va a dar entonces es justamente un aumento de la ventilación. ¿Cómo se da el aumento de la ventilación? Pues relacionada directamente con los músculos, tanto inspiratorios, principalmente centrales, y también los auxiliares, ¿de acuerdo? Entonces, sabemos de que existe un aumento de la presión de dióxido de carbono y una disminución de la presión de oxígeno. Eso ya sabemos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en los alvéolos y el líquido intersticial? Miren, los bronquiolos por un lado y las arteriolas pulmonares por otro. Estos dos procesos van a producir vasoconstricción y vasodilatación. ¿Se acuerdan que dijimos que las arterias pulmonares eran las únicas excepciones? Primero en transportar sangre y luego que no producía, era el único lugar donde no se producía vasodilatación, sino se producía vasoconstricción para permitir que que el oxígeno difunda de manera más lenta en los pulmones. Pues ahí está la explicación. Miren qué es lo que pasa con ambos estímulos. En los bronquiolos disminuye la actividad contráctil del músculo liso y por ende, claro, no queremos un bronquiolo con vasoconstricción. Queremos con vasodilatación para que el aire transporte de manera más fluida. ¿Sí? Y entonces a nivel del tubo respiratorio va a disminuir la resistencia porque hay broncodilatación y por ende va a aumentar la ventilación. Pero ¿qué pasa a nivel de las arterias pulmonares? Va a disminuir la actividad contráctil, entonces va a haber vasoconstricción. ¿Por qué? Porque necesitamos en este caso que exista un intercambio de oxígeno adecuado y cuanto más lento se haga por la vasoconstricción a nivel de las arterias pulmonares, pues va a ocurrir este fenómeno. Entonces, ¿va a aumentar la resistencia? Sí, pues si hay vasoconstricción, aumenta la resistencia y por ende va a disminuir la perfusión, es decir, el transporte de oxígeno a los diferentes tejidos. Entonces, fíjense que un mismo estímulo dado por diferentes variables, que es la apnea por un aumento de la presión de dióxido de carbono y una disminución de la presión de oxígeno, puede causar diferentes fenómenos dependiendo del lugar donde se encuentre. En los bronquiolos produciremos vasodilatación, en las arteriolas pulmonares produciremos vasoconstricción y dependiendo de eso la resistencia va a aumentar o va a disminuir y el nivel de ventilación y perfusión también varía, dando la explicación correspondiente. Bien, eso es todo en lo que concierne a la regulación de la respiración. La siguiente clase vamos a continuar activando nuestra unidad número 6, que es sistema renal, para continuar con nuestras clases y no perder tiempo y de esa manera seguir avanzando. Ya estamos en la unidad 6, así que tenemos un buen avance, estamos yendo por buen camino, pero siempre, por favor, les pido de que lean también sus preguntitas de carácter preclínico, que son muy importantes y que no dejan de lado nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje y que posiblemente también puedan entrar en nuestras preguntas del examen. Bien, ha sido un placer compartir con todos ustedes. Que tengan una excelente jornada. Hasta luego, jóvenes.